madre del que manejaba y de la del que te volcó el café. ¿Tantas veces te acordaste de otras madres? En su día, no te olvides de la tuya. Aprovecha hasta 15% off y hasta 15 cuotas fijas con crédito Musimundo y empezá a pagar en noviembre. Musimundo, parte de tu mundo. Bueno, muy bien, continuamos aquí en esta mañana de Marítima FM en San Antonio Este, también con informativo de radio. Estamos en contacto ahora con la gobernadora de la provincia de Río Negro, la licenciada Arabela Carrera. Gobernadora, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, Carlos, un gusto conversar con ustedes, con la radio, que hacía mucho que no tomábamos contacto. Y la verdad es que muy bien, estoy aislada por precaución, como lo he hecho ya muchas veces a lo largo de esta pandemia que nos obliga a protocolos distintos. Pero bueno, me aíslo unos días, luego me hago un testeo y ya puedo seguir recorriendo. Bien, estuvo en las grutas antes de ayer, perdón. Venía de Sierra Grande porque la verdad es inédito esto de decir inédito, ¿no? Por el contexto que estamos viviendo, de tener una promoción de agentes de la policía. Estuvo entregando usted la promoción allí en Sierra Grande. Sí, la verdad fue fantástico, muy emocionante para mí participar del egreso de 126 chicas y muchachos, jóvenes todos, que han hecho un esfuerzo extraordinario, porque en plena pandemia lograr recibir su título, completar su formación, es un esfuerzo de ellos, de sus familias y por supuesto de todo el personal de la policía, porque docentes y estudiantes estuvieron aislados juntos 3 meses para que esto pudiera hacerse realidad, ¿no? Y lo importante que es para la provincia recibirlos en el servicio público a estos nuevos agentes. Bien, de ahí se trasladó hacia la zona de las grutas posteriormente, o sea, previo paso por Playa Dorada, porque Playa Dorada también hay una obra importante que está haciendo el gobierno provincial respecto al tendido de cloacas. Sí, exactamente. Entonces estuvimos en San Antonio, en Sierra Grande, allí conversé con el intendente, hicimos un pequeño recorrido, después fui a Playas Doradas a ver cómo avanza la obra de cloacas, que es una obra importantísima porque se va a completar el tendido de cloacas de toda la localidad de Playas Doradas, que nos va a permitir evitar que las localidades crezcan sin los servicios básicos necesarios, ¿no? Así que muy contenta allí. Y después vine hacia el norte, ya me encontré con el intendente Casadei, estuvimos conversando sobre la situación de la ciudad, recorrimos obras, tenemos varias obras, la verdad es que más de 1.000 millones en obras tenemos en la localidad. Tenemos los accesos desde la Ruta 2 hasta San Antonio y también a las grutas, que se están prácticamente terminando ya, están en la etapa de empezar a pintarse, y también el hospital con un grado de avance muy importante, y la obra y otras obras de saneamiento, así que la verdad es que estamos contentos con lograr estos avances en un contexto muy difícil, ¿no? Sí, la verdad que son obras emblemáticas, diríamos, ¿no? Porque, a ver, la Ruta Provincial 2, una obra que a mí me parece que es una de las más importantes que está haciendo la provincia, que es el tendido de gas de la línea sur. El tema de... El gasoducto es un gasoducto fundamental para la región, ¿no? Claro, porque uno a veces piensa en poca población, pero llevar una obra de esa naturaleza creo que hace a las condiciones de la habitabilidad de las personas que siempre la han luchado en esa región, ¿no? Sí, efectivamente, es decir, muy poquitas personas, pero con un gran atraso histórico, algo que se fue revirtiendo en la gestión de Alberto Bretigneck muchísimo, porque las familias lograron tener gas, tener luz, casi las 24 horas en algunos parajes, el plan calor
con un cumplimiento y este año extendido en virtud de la crisis económica y también del frío que ha hecho, así que tenemos plan calor con garrafas. Ahora vamos a llegar ya con el gasoducto, así que tenemos ya la perspectiva de que se vayan conectando los distintos pueblos que dan a la vera de este gasoducto. Así que son obras que han tenido continuidad a pesar de la crisis económica que tenemos en la provincia y también las dificultades que los protocolos que impone la pandemia nos han impuesto, ¿no es cierto? Porque son desafíos cada vez lograr movimiento de las personas, evitar los contagios, bueno, requiere de muchos cuidados. Esta ruta provincial 2 que va a tener balanza, que va a tener medición de velocidad, que prácticamente también está pensada no solo para la producción, o sea, el traslado de los camiones al puerto, sino también para el tema del turismo, que hoy tuvimos la noticia esta mañana temprano de que Nación ya habilitó para Bariloche, y Las Grutas tiene esa expectativa de a ver cómo le va a ir a Bariloche con esta experiencia piloto. Sí, exactamente, de esto hablábamos ayer con el intendente Casadei, que bueno, los estrictos protocolos que se fueron elaborando para esta experiencia piloto, también, si son exitosos, nos van a servir para las otras regiones. Pensemos que Las Grutas está próximo a iniciar la temporada de verano, seguramente no será masiva como lo fue años anteriores, pero creemos que empezar a mover la actividad económica le va a permitir a la gente trabajar, a las familias lograr su sustento. Estamos en una crisis muy profunda, hay una carencia de recursos muy grande, entonces tenemos que animarnos a ir equilibrando el cuidado de la salud con esta apertura, que en el caso de Las Grutas además va a tener estamos gestionando a nivel nacional un sistema modular para tener atención intensiva, atención de pacientes críticos en la región, como venimos ya gestionándolo con el intendente Adrián. Así que a la brevedad tendremos noticias al respecto. Gobernadora, en este sentido también, ayer el ministro de Salud en conjunto con el intendente hicieron un anuncio de ampliación del hospital de San Antonio Este con terapia intermedia, un paso previo, según lo que dijo el ministro de Salud, a la terapia intensiva, en donde, bueno, los legisladores u otros políticos de la zona estuvieron bregando para que sea una realidad dentro del presupuesto 2021. Sí, nosotros no queremos decir, digamos, una cosa es reclamar desde la oposición y otra cosa es hacerlo realidad, ¿no es cierto? Con los recursos materiales, con la atención, con los médicos, etcétera, ¿no? Con toda la complejidad. Sí vamos a avanzar en esta terapia intermedia desde el gobierno provincial para la ampliación del hospital de Sao, también la ampliación de la guardia. Hay una reforma allí planteada junto con la construcción del hospital de Las Grutas, ¿no es cierto? Que esto también va a generar infraestructura muy adecuada. Y además, para la temporada, estamos gestionando a nivel nacional un servicio modular, no solo de atención de pacientes críticos, sino también de testeos, un área de testeos que esté localizada en Las Grutas, de manera que cualquier persona que manifieste síntomas tenga allí nomás, en forma inmediata, el resultado de un test. Esto aplicando estos test rápidos que estamos llevando adelante ya, ¿no? Claro, es del plan Detectar que usted presentó el otro día en Chipoleti. Sí, exactamente, que allí me hice el hisopado el día jueves y aún así estoy aislada hoy, pero es un hisopado tradicional como el que hacíamos antes, con la diferencia de que se coloca en un detector de COVID muy similar al test de embarazo en su resultado, porque 2 rayitas es positivo, una sola rayita es negativo, y en 15 minutos se puede tener el resultado
resultado del test con una alta fidelidad, ¿no es cierto? Así que esto es una novedad muy importante para poder también encarar la temporada. Esto trae también refuerzos médicos, porque el tema del personal es una constante de la zona, porque, a ver, es innegable que la gente se cansa y tiene que tener sus días de descanso también. Sí, por supuesto que todos nos cansamos, es así, es un combate muy duro. También tenemos que entender que la cantidad de recursos humanos en el país es limitada y no alcanza. De hecho, nos han estado ayudando con refuerzos de personal a nivel nacional, pero esto no ha logrado llegar a todos los rincones de la provincia. Estamos trabajando junto con los equipos de Nación en los lugares más críticos en este momento, el Alto Valle de Río Negro. Así que son todos desafíos en conjunto. Lo que tenemos que entender es que para poder pagar los salarios de los médicos, por ejemplo, desde el Estado, tenemos que reactivar la economía, porque el gobierno ha dejado de recaudar 7.000 millones de pesos desde que empezó la pandemia, que son 2 masas salariales. Si no reactivamos la economía, no vamos a tener dinero para afrontar los salarios ni de los médicos, ni de los trabajadores de la seguridad, ni de los docentes. Es decir, aquí una cosa viene junto con la otra, ¿no? El esfuerzo de los rionegrinos también tiene que ser compensado con la posibilidad de ganarse el dinero que necesitan para vivir. Claro, claro. Sí, acá, como suele decir el intendente, y como es lógicamente lo que sucede, hay 3 temporadas en conjunto dentro de la zona del ejido sanantoniense. Está la temporada de verano, está la temporada de pesca y está la temporada de la fruticultura, que llega con sus camiones a la zona del puerto. Es un movimiento importante que hay que predisponer una logística interesante, me parece, ¿no? Con respecto al tema, hablando de la emergencia sanitaria. Sí, exactamente. San Antonio tiene la característica de ser un área muy productiva, muy vinculada a la producción, con una producción diversificada, que eso es más de lo que pueden decir muchas regiones del país. Y así como hemos logrado que la pesca tenga sus protocolos y pueda realizarse, también las otras actividades deberían poder ir abriéndose de a poco. Evidentemente hay que hacerlo con cautela, hay que hacer una experiencia piloto, evaluar cómo nos va, corregir los errores, y a partir de allí seguramente podríamos ir ampliando a otras regiones, en la medida en que haya consenso social para eso, por supuesto. Claro. Y en este aspecto, hablando un poco del tema de la economía, ¿no? Sé que todas las provincias, no solo Río Negro, el país también, nada más que Río Negro no tiene la posibilidad de emitir billete como lo hace Nación, pero en este contexto ha habido ayudas extraordinarias desde la economía provincial. Estas evaluaciones, ¿cómo se dan, gobernadora? Bueno, efectivamente, nosotros, además de hacer una baja importantísima en la recaudación impositiva, porque muchas empresas no estaban en condiciones de pagar, así que la provincia decidió prorrogar la fecha de pago y trasladar todos los vencimientos para enero, a partir de enero. Esto es una ayuda para el sector privado, pero también decidimos hacer un aporte que con gran eficiencia los municipios, junto con las cámaras de comercio, de turismo, han podido distribuir, y este aporte apuntaba a aquellos comercios más críticos, los comercios con mayores dificultades para sobrevivir. Entonces esto necesitábamos la sensibilidad local para poder hacerle frente a la decisión de quién recibía el dinero, ¿no? Entonces, con mucha responsabilidad y con mucha solidaridad, los distintos intendentes con sus cámaras empresariales fueron distribuyendo un dinero que la provincia dispuso. Es una situación
extraordinaria, porque nunca se había dado que tuviéramos que subsidiar a las empresas privadas, ¿no es cierto? Claro. Siempre la situación de subsidio era para otro tipo de organizaciones. Bueno, fíjense el tamaño de la crisis que tenemos, que hemos tenido que salir al rescate de las empresas privadas, y también lo ha hecho Nación acompañando el pago de salarios con una herramienta que se llama ATP, ¿no? Sí, sí, sí. En este contexto, la ayuda de provincia también se está dando con el tema de el Río Negro Nutre, ¿no? Y hay proyectos bastante importantes dentro de esto. Sí, estamos muy contentos. Río Negro Nutre es un programa que tiende a mejorar la calidad alimentaria de la población. Y esto se hace con distintas herramientas. Por un lado, por supuesto, la asistencia a familias que no han podido completar la alimentación o la provisión de alimentación en sus hogares. También a través del reemplazo del sistema de comedores escolares, porque recordemos que estando las escuelas cerradas no teníamos cómo brindar los alimentos, así que lo hicimos a través de este programa. También con capacitaciones y finalmente con la construcción de invernaderos en toda la provincia, que es una experiencia fantástica para recuperar esos saberes que tenían nuestros abuelos y que hacen a la soberanía alimentaria, ¿no es cierto? Poder producir nuestros propios alimentos. Perfecto, muy bien. Eso la verdad que me parece un acierto sustentable, ¿no? Para la economía no solo provincial, sino familiar. Exactamente, porque no es solamente, la gente no quiere solamente pedir cuando no tiene cómo alimentar a su familia. Si puede generar lo propio, eso da independencia, eso da alegría, porque el trabajo, incluso con los chicos, se puede aprender a manejar un pequeño invernadero, algunas gallinas, y con eso proveer de parte del sustento. Por supuesto no es todo, pero sí es una parte importante, que son los alimentos frescos, totalmente saludables. Así que estamos trabajando muchísimo, con gran entusiasmo en este programa. Por último, gobernadora, le pregunto, no sé si hacer un balance con respecto al tema que ha sucedido con el coronavirus y la provincia, pero sí con este suceso que nos ha tenido de protagonista, que es el COVID-19 en todos lados, ¿no? Porque en la República Argentina prácticamente se dispararon los números. En la provincia de Río Negro continúa más o menos la tendencia, hasta que llegue la vacuna, ¿no? Que no sabemos, en realidad dicen al fin de año, a mediados del año que viene, marzo del año que viene, o sea, todavía no hay una certeza. En este contexto, ¿cómo ve usted el futuro inmediato respecto a lo que ha ocurrido en estos últimos meses? Bueno, nosotros estamos experimentando una curva que no está descontrolada. Es decir, esto tenemos que entender que Río Negro, como empezamos antes con el COVID, también aprendimos ciertos mecanismos de cuidado y no tenemos un crecimiento exponencial como está sufriendo otras regiones. Esto primero. Segundo, las distintas localidades van atravesando la curva, ¿no? Entonces, tuvieron su momento algunas de pico, que estuvimos incluso en todos los medios nacionales, y después se empieza a ver que esa curva se suaviza o decae parcialmente. Entonces ya vemos que están dando la vuelta a la curvita. Ese es el caso de General Roca o el caso de Bariloche, que han visto moderarse el crecimiento y los días de duplicación de casos. En otras localidades que empezaron más tarde están en un momento diferente de la curva, entonces están en alza. Ese es el caso, por ejemplo, de Cipolletti, que en particular Cipolletti lo que experimenta es la convivencia con Neuquén, que Neuquén está en franco crecimiento en este momento, y muchas de las personas que duermen en Cipolletti trabajan en Neuquén. Entonces esta cuestión de comarca hace que tenga un ritmo distinto del resto de la provincia, ¿no? Y otras localidades como San Antonio, como Viedma,
empezaron también más tarde y están en un momento de crecimiento, yo creo que controlado. Estamos haciendo buen trabajo en conjunto, por supuesto, salud, con los municipios, es decir, los municipios están colaborando muchísimo para el seguimiento de las personas aisladas. La clave es que los que estamos aislados respetemos el aislamiento, aunque nos cueste, porque yo lo estoy experimentando en mí misma, lo difícil que es permanecer quietos, pero si cumplimos los protocolos como nos indica salud, seguramente vamos a contribuir a que menos personas se contagien. Y esta es una última pregunta y después la dejo, seguramente que va a tener otras entrevistas. La temporada de verano, para tranquilidad de los trabajadores principalmente, no de los prestadores, bueno, no funciona uno sin el otro. Vamos a tener en San Antonio de las Grutas y el puerto, no de la manera que teníamos, pero sí poner en marcha esta actividad. Yo creo que es absolutamente indispensable, es decir, no nos podemos dar el lujo de perder la temporada. Por supuesto, la modalidad será acorde a lo que los habitantes, las autoridades, los prestadores nos vayan indicando. Va a haber aforos, es decir, cantidad de turistas que se dejan ingresar a la localidad, es decir, va a haber controles y cantidad de turistas que puedan ingresar a la playa. Ahora, ya el intendente Casadei propuso extender los servicios a otras playas para poder aprovechar la gran, enorme longitud que tienen las grutas, que a veces nos amontonamos todos en la tercera bajada, sí. y resulta que tenemos playas fantásticas que no estamos aprovechando. Entonces, si aprovechamos toda esa extensión, probablemente podamos disfrutar de las maravillas del mar, que yo tuve en oportunidad de mi visita el día martes. Me acerqué hasta el mar a alimentar mi espíritu con esa belleza, y digo, esto lo tenemos que poder seguir disfrutando con todos los cuidados que corresponden, ¿no? Gobernadora, gracias por habernos atendido y que tenga muy buena jornada. Igualmente, un placer conversar con ustedes. Un cariño para todos los sanantonienses, los habitantes de las grutas y también del Puerto del Este. Buen día, hasta luego. Hasta luego. Bien, ahí conversamos con la gobernadora Arabela Carreras, bueno, principalmente esto que queríamos saber, ¿no? Del tema de la temporada y qué es lo que se tenía preparado para fundamentalmente lo que atañe a la temporada y la salud, ¿no? Así que bueno,